Rubén Patagonia, Rodrigo. Sí, Zapay Peñí. Muy bien. Estábamos hablando de Saturnino Torres antes de ir a la pausa. Quería hacer una aclaración. Cuando fue el ataque a Malargüe, del cual estaba hablando, en el 12 de febrero de 1881, el ataque vino del otro lado de la cordillera, o sea, eran parcialidades que se habían escondido del lado chileno y que después cruzaron. Era habitual, era una táctica habitual, cruzar a Chile y volverse por otro paso, por otro lugar, para tratar de atacar a las fuerzas del Ejército Nacional. En este caso fue prácticamente una sorpresa, porque Malargüe está bastante al norte de Neuquén. Pero bueno, el sargento Saturnino Torres tenía fama de ser una muralla, ni siquiera pudo pasarlo el bravo cacique Baigorrita en su momento cuando intentó cruzar el río Neuquén y se encontró con las fuerzas de Saturnino Torres. Esto había ocurrido un año antes. También hablamos de Purrán. Fue capturado en Chile por el mayor Manuel Ruibal. Recuerdo. Que también hicimos un programa explicando cuál era la estrategia de Ruibal. En realidad fue engañarlo. Ruibal cruzó la cordillera y de golpe se encontró con el río Biobío. Y yo digo, bueno, a ver, se encontró. No sé si se encontró. Para mí sabía exactamente dónde estaba. Pero estaba siguiendo una rastrillada. Una rastrillada muy grande por las huellas que habían quedado marcadas. Y se encuentra con que del otro lado del río Biobío, que es muy correntoso, le gritaban y le hacían muecas. Estaba nada más ni nada menos que las huestes, los lanceros de Purrán. Que eran muchos. Y Ruibal llama a Purrán a firmar un tratado de paz. Que por favor cruzara el río de este lado, con sus capitanes más importantes, que estaba dispuesto a firmar un tratado de paz con el gobierno argentino. Que si no lo hacía, Ruibal iba a tener que cruzar el río para atacar a la gente de Purrán. Eso fue más o menos dicho de esta manera las condiciones de ese trato que ofrecía Ruibal, pero Purrán dudaba, cruzó después de varios días porque no quiso... Tenía sus motivos para sospechar. Tenía sus dudas. Lo que le pasó a Purrán fue que lo capturaron y mataron a todos sus capitanejos, incluyendo a un hermano que tenía un poncho muy lindo. Creo que fue un sargento, no recuerdo ahora el nombre. Lo mató con mucho cuidado de no dañar el poncho. En realidad le gustaba, se lo quería quedar para él. Usted dice, nos estamos apartando ya, ¿no? O me parece a mí, como deteniendo en esta paliza que dio Saturnino Torres, el sargento mayor Saturnino Torres, luego de ese ataque ahí en Malargüe. Más o menos la cosa fue así. Se organizaron 3 brigadas. El general Victorica lo puso al frente de las 3 brigadas a Conrado Villegas, Excelso Villegas, o sea, porque era su segundo nombre, Conrado Excelso. Y los nombres que le voy a dar, usted los va a reconocer todos como nombres de calles importantes en la mayoría de los casos. Pueden ser en Neuquén, en Plotier o en otras localidades. La primera brigada al mando del coronel Rufino Ortega, la segunda brigada a cargo del teniente coronel Lorenzo Winter y la tercera brigada a cargo del coronel Liborio Bernal. Rufino Ortega iba con su brigada a venir del norte, de la zona del Fortín Cuarta División, que estaba en Chosmalal. Lorenzo Winter con la segunda brigada iba a partir de Choel, bordeando el río Negro, posteriormente el río Limay. En la zona del Collón Curá se iba a dividir, porque los que seguían por el Limay buscaban enfrentarse a las huestes de Sayhueque, los que iban por el Collón Curá a las de Reuque Curá. Y por último la tercera brigada, la de Liborio Bernal, también partió de Choel, pero fue hasta Valcheta, a Río Negro. Y cruzó toda la estepa rionegrina, que es como la de Neuquén, pero mucho más extensa y más dura. Y las 3 brigadas iban a converger en una fecha determinada en el lago Nahuel Huapi. Iban a tratar de encerrar a las tribus que estuvieran en el medio y empujarlas hacia Chile si no había otro remedio, pero fundamentalmente lo que se trataba era de capturarlas a todas las tribus que se encontraran de paso. La primera brigada, la de Rufino Ortega, inicia las operaciones el 15 de marzo de 1881
Cabe aclarar que hubo muchísimas dificultades. Hubo proveedores del ejército que demoraban la entrega de vituallas, de elementos necesarios para esa campaña, en realidad especulando para un pago más rápido o aumentar el precio. Tanto es así, por ejemplo, que Conrado Villegas necesitaba 500 caballos y el proveedor demoraba en entregárselos. ¿Y qué fue lo que hizo Villegas? Metió la mano en el bolsillo. Metió la mano en el bolsillo, tenía fondos propios y compró 500 caballos. Con una característica, que tenían todos color más bien pardo, tordillos claros, quería él. Sí, eran los que le gustaba a él. De hecho, se hizo famoso los blancos de Villegas, como en muchas asociaciones gauchas que hay en el país, que se llaman así, los blancos de Villegas. Muchos no saben ni quién es Villegas, pero sí, cuando se habla de los blancos de Villegas, se hablan de los caballos, que no eran todos blancos exactamente, sino... Sí, más bien claros. Eran claros. En realidad, Villegas fue un obsesionado del tema de los caballos. Él sabía que la única manera de ganarle la guerra a los pueblos originarios era teniendo mejores caballos que ellos. Y se obsesionaba tanto que tenía caballerizas que cuidaba con mucho esmero. Algunos dicen que cuidaba más a los caballos que a la tropa. Los tenía a los caballos con mantas bajo techo. Si alguno estornudaba, ya enseguida se acercaban a ver qué se podía hacer para curarlo. Pero los caballos blancos eran los caballos de la oficialidad. No va a haber a ningún soldado de tropa con un caballo blanco. Es más, en las fotos que hay de la campaña hay muchos caballos blancos y arriba el mayor, el teniente, el coronel y todos los demás con caballos oscuros. Era también un símbolo de distinción. Le decía que la primera brigada, que partió el 15 de marzo de 1881, operó un poco sobre los toldos de Recucurá, Namuncurá, Alvarito, Rumay, Zúñiga, Uldamán y varios otros caciques y capitanejos que en su gran mayoría huyeron para Chile. Esta brigada operó siempre sobre el límite internacional, que en realidad no está muy bien fijado todavía. Acuérdese que cuando Roca hace el famoso tratado de límites que hace que Chile renuncie a la soberanía en la Patagonia, había un inciso por ahí que decía que de la cordillera para el Atlántico, Argentina, de la cordillera para el Pacífico, Chile. Y los puntos que no estuvieran muy bien delimitados, después nos ocupamos de arreglarlo entre nosotros amistosamente. No decía la palabra amistosamente, pero lo pateaba para... Después vemos, claro. Después vemos. O sea, en realidad los dos países necesitaban el tratado. En realidad lo necesitaba más Chile que Argentina porque ellos estaban inmersos en la guerra del Pacífico o la guerra del Salitre, en la cual Bolivia perdió salida al mar y Perú perdió una parte de su territorio. Y no querían que hubiera un tercer país en guerra con ellos. Esa brigada, la primera, la de Rufino Ortega, que andaba siempre en la zona limítrofe, tuvo muchas escaramuzas y fue la que llegó el 5 de abril al lago Nahuel Huapi. En realidad fue la primera en llegar, la más rápida, digamos, de las tres brigadas. La segunda brigada de Cholo Choel fue al Fuerte Roca. De Fuerte Roca llegó hasta la zona de lo que sería el Triángulo, vadió el Neuquén, alcanzó la margen norte del Limay y llegó hasta el Coyoncurá, una de las secciones de la brigada, porque dijimos que una siguió por el Limay y la otra por el Coyoncurá, y atacó los asentamientos de varios caciques, uno de ellos Molfiqueo, apresó a muchos habitantes de esas tribus. Otro escuadrón de la segunda brigada remontó el río Caleufú. Caleufú, una zona prácticamente mítica, era el lugar donde estaba la principal toldería de Sayhueque. Pero bueno, fueron todas escaramuzas. Y el 9 de abril acampa en el lago Nahuel Huapi. Acuérdese que la primera brigada acampó el 5. El 5. La tercera brigada, la que era la que la tenía más difícil, la tercera. La del coronel Liborio Bernal, más que nada por la parte geográfica. La mayor cantidad de escaramuzas las libró la primera brigada. Algún día vamos a hablar un poco también de una escaramuza que terminó con la muerte de un oficial medio polémico. Vamos a hablar del combate de Pulmarí, para dar
a luz las distintas versiones, porque nos han contado siempre que el teniente Cruzeils fue sorprendido y asesinado a lanzazos vilmente, pero leyendo en otros informes hay distintas interpretaciones. Incluso aparecen personas con uniforme del ejército chileno atacando a las fuerzas nacionales. No quiere decir nada, no quiere decir que fuera del ejército chileno, podrían ser las mismas tribus que habían conseguido uniformes, pero hay varias versiones. Vamos a ver las versiones, las del parte de guerra, y las versiones que se fueron transmitiendo oralmente. Esas operaciones fueron parte de la primera brigada, que fue la que tuvo la mayor cantidad de escaramuzas. Pero esta tercera tenía un recorrido más extenso. Muy extenso, muy extenso. Y complejo. La tercera brigada, recordemos, primero tuvo que ir hasta Valcheta, de Chole a Valcheta, o sea, tuvo que atravesar lo que actualmente sería toda la provincia de Río Negro de norte a sur. Al principio la comandaba el propio Conrado Villegas, después tomó el mando el coronel Bernal, que en realidad era el que estaba designado con el cargo de comandante de la tercera brigada. Pasa que Villegas con alguien tenía que ir y bueno, si iba en esa, mandaba él. Ahí empezó una larga marcha atravesando y vadeando numerosos arroyos rionegrinos, arroyos Trineta, Trapal, Leufú, Arroyo del Vasco. Llegan hasta Maquinchao y ahí es donde llegan a un punto que es las lagunas de Pulauquén. Y acá usted me dirá, no, espere, las lagunas de Pulauquén están en el norte neuquino. Bueno, allá en el sur rionegrino hay dos lagunas, no tan bellas, son más lagunas de estepa que lagunas de cordillera, que tienen ese nombre. Bueno, Lauquén es lago y Epú, como usted sabrá contar en Mapudungun, significa dos. No sabía. ¿Para qué le voy a mentir? No, lo estoy cargando. No todos lo saben. Ahí tienen un entrevero con uno de los hijos de Sayhueque. Sayhueque tenía muchos hijos. De hecho, tenía muchas esposas también. Y siguen recorriendo la zona de Comayo hasta que alcanzan la costa del lago Nahuel Huapi y acampan junto a las otras brigadas. Entre medio de ese desplazamiento, bueno, ahí está la parte heroica de que Conrado Villegas hace un discurso encendido, patriótico. Pero ¿cuáles fueron los resultados de la campaña? Primero, lo que lograron fue recuperar miles y miles de cabezas de ganado en esa prácticamente rastrillada que hicieron con las tres divisiones. Posibilitó conocer extensas zonas del ahora territorio nacional que habían sido prácticamente negadas para el hombre blanco. Dejó las bases para posteriores expediciones, eso más que nada con la implementación de fortines. Militarmente demostró que el terreno no presentaba tantos obstáculos para el desplazamiento de tropas. O sea, era posible operar en ese terreno con las tres armas que había, o sea, las tres armas. Me refiero a la artillería, la caballería y la fuerza aérea. Ah, no. No, en ese momento todavía no estaba. Infantería, caballería y artillería. Eran las tres grandes divisiones, al menos del ejército, ¿no? También, desde el punto de vista geográfico, aportó mucho material científico. Esto lo dice Adolfo Doering, que es un geólogo contratado por el gobierno nacional. Vamos a hablar algún día de los aportes de los geólogos alemanes, que fueron muchos, al descubrimiento no solo de petróleo, sino de minas de carbón y de otros minerales en la zona de Neuquén. De esta manera cierra una segunda parte de la campaña del desierto. No es la final todavía, porque acá estamos en el año 1881 y no se olvide que Sayhueque se entrega en 1885. Nos quedaría una tercera parte que vamos a desarrollar en algún programa. Ya vimos la campaña del desierto comandada por Roca. Esta segunda campaña comandada por Conrado Villegas. Y faltaría la tercera parte, que no sería en realidad exactamente comandada por una persona, sino un plan ya integral para terminar de que todas las tribus se rindieran. Eso lo vamos a ver en otro programa, ya se nos va el tiempo. Podríamos decir que si la historia fuese como tuviese una mirada del tipo Netflix, estamos por la segunda, digamos, la saga de esta conquista, que siempre se la ve como si fuese una conquista, cuando en realidad tuvo 3 etapas muy marcadas.
Claro, E inclusive una precuela que es arrastrar digamos, a los originarios hasta esta zona desde prácticamente el centro de la provincia de Buenos Aires. Nos vemos el próximo jueves. Pero cómo no. Caí en el Luis Cuñé, famous mighty Chaguay. Ca tiền tư na quý cứ nhé cứ liên tìm mi nhà bờ nhé phải tiền tu quý nhang cứ li cứ trăm phú li nhi biểu kê cứ ba chú yêu mang cứ cứ rupai ti tripan tu pelai. Caí en el Luis Cuñé, vimos su mighty Chaguay. Ca tiền tư na quý cứ liên tìm mi nhà bờ nhé vậy tiền tu quý nhang cứ li cứ trăm